Buenos días amigos, sean bienvenidos como siempre, les habla el abogado Paulino Moreno, economista y comunicador social. Sean ustedes bienvenidos como siempre a este su canal de YouTube. La vez pasada estábamos hablando siempre del derecho de los comerciantes y de los tipos de comerciantes. Habíamos quedado en que en nuestro país existen dos tipos de comerciantes que tienen bastante aceptación en nuestro mercado, en nuestro comercio, que son la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Hoy vamos a darnos el tiempo exacto para explicar qué es un comerciante social constituido como sociedad de responsabilidad limitada o comerciante social constituido como sociedad anónima. Esto es importante que todas aquellas personas que tengan interés en constituirse en sus negocios, en sociedades, sepan, se orienten del porqué de constituirse en estas formas de sociedades, qué es lo que les conviene, qué no les conviene o qué tipo de sociedad es mejor constituirla para su negocio. Vamos a hablar entonces de lo que es el comerciante social constituido en sociedad de responsabilidad limitada. Decíamos la vez pasada que una sociedad de responsabilidad limitada es aquella que existe bajo una razón social y bajo una denominación social. Bajo una razón social o bajo una denominación social. Vamos a dar el concepto que es razón social y denominación social para que se entienda de lo que estamos hablando. La razón social de un negocio es exactamente la actividad a que se dedica o que va a desarrollar el negocio o la empresa mercantil. Y la denominación social es el nombre que se le da a esa actividad que va a llevar esa sociedad con sus operaciones mercantiles. Entonces, denominación social es, por dar un ejemplo, Chumpas Barahona. Ahí aparecen dos palabras que dicen Chumpas Barahona. La razón social de esa actividad es que esta empresa se va a dedicar a fabricar chumpas bajo un nombre que dice que el propietario o socio o dueño de esa empresa o partícipe de ese negocio se llama Pérez Barahona o Carlos Barahona, SDRL o Sociedad de Responsabilidad Limitada. Esto es lo que la ley explica en qué consiste la razón social y denominación social de una sociedad constituida en sociedad de responsabilidad limitada. La ley establece que las sociedades de responsabilidad limitada pueden constituirse como sociedades de responsabilidad simple o como sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas dos formas de constituirse como sociedad en SRDL? Que en la sociedad simple no se especifica el capital máximo que pueda tener esta empresa. En cambio, en la sociedad de capital variable sí se tiene que establecer un capital límite y un capital máximo. Entonces, por eso se denomina capital variable, porque puede estar variando de acuerdo a los ciclos que vaya trabajando la empresa o negocio, y así va a ir o aumentando su capital o disminuyéndolo dependiendo de las situaciones en que esta empresa se encuentra en el transcurso de su negocio. Eso es una sociedad de responsabilidad limitada, que es la más común en todos los negocios. Para pequeños y medianos empresarios, este es el tipo de sociedad que se realiza o se constituye un negocio. Decíamos que las empresas, cada una para constituirse, tiene sus requisitos, tiene que llenar sus requisitos. Para una sociedad de responsabilidad limitada,
los que van a constituirse como socios o miembros o, ¿cómo se llama?, partícipes de esa constitución, pues ya la ley les especifica, les establece cuáles son los requisitos que deben de tener, de presentar para constituir una sociedad. Bueno, la ley establece que los requisitos para constituir una sociedad es, en primer lugar, que la persona o las personas que van a constituir este lugar tengan en primer lugar un domicilio donde se van a constituir esta sociedad o este negocio. Segundo lugar, tienen que saber cuál es el nombre que le van a poner a esta sociedad o a este negocio. Es importante, en los capítulos anteriores yo hacía mención que hay que saber que este nombre que va a llevar esta empresa es único, que no lo vaya a tener otro comerciante, porque entonces va a entrar en problemas de que alguien no puede demandar por estar usurpando un nombre que ya existe en el mercado o ya existe ese negocio con ese nombre. Eso es importante saberlo. Seguidamente, la ley establece que una sociedad de responsabilidad limitada se constituye con un capital mínimo de 5.000 empiras. No puede ser menos de 5.000 empiras para constituir una sociedad de responsabilidad limitada. También se necesitan como mínimo 2 socios. No puede ser un socio, porque entonces ya no es sociedad. Tienen que ser 2 socios como mínimo. Y 25 socios como máximo que debe de existir en una sociedad de responsabilidad limitada. Esos son los requisitos básicos para constituir una sociedad de responsabilidad limitada. Con un capital mínimo de 5.000 empiras, una persona puede constituir una sociedad de responsabilidad limitada. 2 personas pueden constituir una sociedad de responsabilidad limitada con un capital mínimo de 5.000 empiras. Asimismo, la ley establece que una vez que comparecen ante el abogado notario, tiene que ser una persona que sepa, que conozca, que sea especialista en el derecho empresarial, como hablábamos anteriormente en los capítulos anteriores. Esto es importante, no es cualquier abogado que solo les va a hacer un documento que a veces muchos abogados ni saben del por qué o cómo hicieron aquella escritura que tal vez copiaron de otra y así la hicieron. No, eso no es así. Hay que buscar las personas que le puedan a usted orientar qué es lo que tiene que hacer en su negocio. Seguidamente, la ley establece que una vez constituida esta sociedad, debe de estar íntegramente exigible o visible ese capital, ¿verdad? O por lo menos el 50% de ese capital con que piensa constituirse el negocio, pero no debe de ser ese 50% menos de 5.000 empiras. O sea que si una sociedad de responsabilidad limitada quiere constituirse con un capital de 20.000 empiras como mínimo, entonces el 50% que debe de exhibir y tenerlo como depósito ante una institución bancaria es lo mínimo, esos 5.000 empiras. En este caso sería 10.000 empiras. Y si se piensa constituir en 50.000, pues el 50% mínimo de ese capital son 25.000 empiras. Entonces queda dentro del límite que la ley establece, que son 5.000 empiras como mínimo. Asimismo, cuando las personas quieren constituirse como sociedades, tienen que ir a los bancos a sacar un certificado de depósito, ya sea para sociedad de responsabilidad limitada o ya sea para sociedad anónima. Hay que ir a los bancos a abrir una cuenta, ¿verdad?, donde ustedes se van a constituir como sociedad de responsabilidad limitada o como sociedad anónima, dependiendo la sociedad en que van a constituirse. El banco, la institución bancaria, les extenderá un certificado de depósito por el valor de lo que ustedes van a
a comenzar con el valor mínimo que establece la ley o con un valor más de lo que establece la ley, pero no debe de ser mínimo de 5.000 lempiras. Con toda esta información que ustedes realizan ante la banca, entonces ustedes se presentan ante el notario a constituirse como sociedad, presentando cada uno de los socios que van a integrar la sociedad sus documentos personales, como la identidad, el registro tributario, que son los dos documentos indispensables para cualquier trámite. Una vez que se presentan donde el notario, se le expone al notario, se le pregunta cuáles son los pros, los contras al constituir una sociedad de responsabilidad limitada, porque dependiendo la actividad que uno va a realizar, así busca el tipo de sociedad que le conviene a uno para realizar sus actividades comerciales. Por ende es importante esto, que las personas interesadas le pregunten al profesional del derecho, que los oriente en esto o en lo otro, dependiendo de la actividad a realizar. Una vez que ustedes ya tienen toda esta información debida, todo lo que el notario les pida, y una vez que el notario les extiende la escritura de constitución, ojo con esto, una cosa es un acta notarial de constituir un comerciante individual y otra cosa es una escritura pública de constitución de comerciantes sociales, que es diferente. Aquí estamos hablando de escritura de constitución, allá estábamos hablando de acta, una simple acta de constitución. Entonces esto es importante, no hay que confundir estas cosas, porque las personas creen que todo es lo mismo cuando uno va a abrir un negocio, que si lo va a abrir como comerciante individual o como comerciante social, piensan que es la misma cosa. No, no es cierto. Por eso nosotros los abogados estamos obligados a explicar estas cosas, para que la población, las personas dedicadas al comercio, que quieran dedicarse a actos de comercio, estén orientados de estas situaciones. Asimismo, una vez que se tiene toda esta documentación, ¿verdad?, se publica. Las personas tienen que publicarse que en X o Y fecha ante un notario se han constituido como comerciantes sociales o como comerciantes individuales. Siempre hay que publicarse. ¿Por qué? Porque usted tiene que darse a conocer al público, tiene que darse a conocer al mercado de que usted va a entrar a realizar actos de comercio, ya sea individual o en sociedad. Una vez que se tiene toda esta información, usted procede a inscribirse ante el registro mercantil de comerciantes. Hay un registro mercantil donde están inscritos todos los comerciantes, todos los tipos de comerciantes, en sociedades y comerciantes individuales. Entonces, una vez obtenida esta información junto con su escritura y su publicación, se presentan los socios o las personas interesadas o el abogado que les ha realizado ese trámite ante el registro mercantil para inscribir esta nueva sociedad que va a entrar a funciones en el mercado. Ahí mismo, en los registros mercantiles, ahora, por convenios que ha hecho el Instituto de la Propiedad, ahí mismo se encuentra la Cámara de Comercio, que ahora las cámaras de comercio llevan ahora el control y los registros de comerciantes sociales. Entonces, ahí mismo está la Cámara de Comercio, que es obligatorio también para todo comerciante, tanto individual como social, inscribirse en la Cámara de Comercio. Así también, ahí mismo está una oficina de la alcaldía municipal. No tiene que ir allá hasta la alcaldía a hacer el trámite, sino que ahí en las cámaras de comercio de cada departamento o de cada municipio, ahí existe realmente ya una dependencia de la alcaldía municipal y de la SAR, antes Dirección Ejecutiva de Ingresos. Entonces, ahí mismo usted puede hacer todos los trámites debidos y necesarios para que empiece ya
a funcionar en debida forma su negocio. Pues una vez que se inscribe en el registro de comerciantes, en el registro público de comerciantes, en la dependencia del Instituto de la Propiedad, pues con esa información usted va a la Cámara de Comercio a inscribirse, y asimismo ahí va a inscribirse a la alcaldía municipal para tramitar el famoso permiso de operaciones. Entonces vea usted, todos estos trámites hay que realizarlo. Asimismo hay que ir al azar a sacar los papeles personales de la sociedad, o sea, de la empresa. Así como uno tiene una identidad, así también las sociedades mercantiles, o sea, las personas jurídicas, tienen sus documentos personales. Así como uno tiene un registro tributario, también una sociedad, una empresa tiene un registro tributario. Entonces hay que irle a sacar ante el azar los documentos propios de su negocio, ¿verdad? Porque, vamos a explicar esto, la mayor parte de las personas confunden su negocio con la persona misma. Las personas no entienden que cuando uno se constituye en sociedad, una cosa es uno como socio en la empresa y otra cosa es la empresa en sí mismo con relación a sus socios. Son dos cosas diferentes y no se confunden. El hecho que yo sea accionista o socio de una sociedad a mí no me permite quitarle algo a la empresa aunque sea mía, porque ella tiene sus derechos y yo como socio soy independiente de esos derechos. La empresa también es independiente de mis derechos, no se confunde. Esa es la diferencia entre un negocio individual y un negocio social. En el negocio individual, mi negocio se confunde con mi persona, porque yo soy dueño de mi negocio y yo mismo represento mi negocio. En las sociedades no. La empresa en sí es una cosa y la sociedad que forma esa empresa es otra cosa. Entonces las personas por lo general confunden estas cosas y es donde empiezan a veces el más vivón, ¿verdad?, a querer agarrar todo, llevándose de encuentro a los mismos socios. Ojo con esto también. Para constituir una sociedad hay que saber a quién va a meter uno como socio de un negocio. En los negocios no se mete familia. En los negocios no se meten amigos, porque el dinero no es compatible con la familia, ni mucho menos con los amigos. Al dinero no le gusta eso. Al dinero le gusta que lo trabajen, no que lo regalen. Al dinero le gusta que le pongan lo más posible de rendimiento, no que le tengan, ¿cómo se llama?, estima. El dinero no le gusta eso porque entonces se va para otro lado. Entonces, estas cosas es bueno aclararlas, porque muchas personas confunden esas cosas y es donde entran después en conflictos. Una vez que se constituye la sociedad y dependiendo cómo le haya constituido el notario la escritura, el notario tiene que saber redactar esa escritura, tiene que ponerle todo lo que conlleva una sociedad. En una sociedad, ¿qué es lo que hay? Órganos. Eso debe de saberlo el notario al redactar una escritura de constitución. Entonces, ya las sociedades están manejadas internamente por órganos administrativos y de representación legal. En una sociedad, el órgano superior es la asamblea de socios. Ese es el jefe superior de todos. Después de ese órgano, pues viene una gerencia general, o una gerencia administrativa, o una gerencia operativa, o qué sé yo, dependiendo de la plataforma o del organigrama que tenga la empresa, así va a ser su jerarquía. Entonces, es importante esto explicarle a las personas, que no es uno el mandamás en una sociedad. Son todos los que están incluidos en esa constitución de sociedad los que mandan en esa empresa. No solo es uno. Pero en la práctica siempre va a haber un vivón que va a querer manipular, que va a querer, ¿cómo se llama?, subyugar a los demás. Ojo con eso.
Por eso es que en las sociedades hay que buscar gente seria y que conozca de lo que es un negocio y una empresa para que el más vivo no lo vaya a embobar o echarlo en arroz, en gallina, ¿verdad? Entonces esto es importante hacerle ver a las personas. Además, ¿por qué es importante? Porque muchos confunden que por el hecho de que son socios de una empresa, empiezan, cuando ya el negocio ha crecido, empiezan a menoscabar los bienes de su empresa, a sacarle pisto para hacer cosas de compras personales. Aquí en nuestro país es típico eso, y por eso es que estas empresas son tan apetecidas para constituirse, porque es fácil que el más vivo domine a los más débiles, a los socios más débiles, y él aprovechar esa coyuntura de que porque es el mayoritario, accionista o aportista de las aportaciones sociales, entonces se aprovechan para después descapitalizar sus negocios y después quedar ahí que se declaran en quiebra. Entonces, estas cosas es bueno explicarlas, porque a mí me ha tocado a veces como administrativo, como financiero, como auditor, como contador o como contralor de empresas, a veces entrar en conflictos hasta con los mismos dueños, ¿verdad? Porque hay gente que es terca, que cree que porque dueña es que puede hacer y deshacer en una sociedad. No es cierto eso. Cualquier socio que vea que un socio anda fuera del huacal, lo puede demandar dentro de la sociedad, porque tiene todas las facultades y los derechos para oponerse a cualquier socio que esté atentando contra el patrimonio de su misma empresa. Esto es importante aclarar, porque existen muchas empresas que actúan de esa manera, que ponen empresas para hacer sus provechos particulares por medio de una empresa, y después aparecen allá con otros negocios haciéndole competencia desleal a su misma empresa. Aquí es típico en nuestro país eso, y como el Estado es incapaz, las entes fiscalizadores son incapaces de encontrar esas cosas, pues por eso es que muchas empresas, cometen estos ilícitos administrativos que hasta hacen quebrar sus mismas empresas, porque de repente ellos con intención dolosa han menoscabado los bienes o el patrimonio de su mismo negocio para después aparecer con otros negocios allá y dejar quebrados los compañeros socios que tenían en su empresa. Eso es típico, y eso solo lo sabemos los abogados que somos administrativos, que hemos trabajado dentro de las empresas como gerentes, como administradores, como financieros, como contadores, como auditores. Los abogados, eso solo nosotros lo sabemos, pero el que solo es abogado y no tiene otra orientación no sabe de estas cosas. Entonces, por eso es que es importante explicar estas cosas, y esto es lo que predomina. Esto es lo que predomina casi en muchas empresas, no en todas, pero sí en muchas empresas existe esto. Yo conozco de muchas empresas que se aprovecharon de eso y a costillas de su empresa han construido mansiones, ¿verdad? Haciéndole creer a los otros socios que son negocios a saber de dónde. Pero esto es importante. Bueno, una vez que se constituyen, se formalizan, empiezan a direccionarse internamente. Pues los socios nombrarán un gerente general, si no es que en la escritura de constitución lo han nombrado. Si en la escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada no existe el nombramiento de quién va a dirigir la empresa, entonces todos entran en